Fortalecimiento. Empoderamiento. Liderazgo político. Sororidad, mismidad. Derechos humanos. Esto y mucho más. El PRD presenta Género y Política. No te vayas, ya vamos a empezar. Bueno, pues yo quiero contarles que cuando yo estaba un poco más chica, la política honestamente no me llamaba absolutamente nada la atención. Pero cuando decidí estudiar comunicación, sí me empezó a mover sentimientos y a mover esas ganas de participar. El hecho de que los mismos maestros reprodujeran estos estereotipos, incluso a la manera y al tiempo de enseñarnos cómo emitir mensajes, cómo como periodistas, como escritoras, teníamos que escribir y redactar. Eso me llamó la atención mucho y me enojaba, me generaba este sentimiento como de rabia de decir, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser de esta manera? Ese fue el momento en el que yo descubrí primeramente mi vocación, que es la de informar, la de escribir, porque como comunicólogo uno a veces le hace a todo, pero más que descubrir mi vocación, también descubrí mi pensamiento, que es, como mujer, es nato defender a las mujeres, pero que va más allá del simple deseo de querer hacerlo. Yo creo que me nació ese gusto por participar. Al final, cuando uno participa en las decisiones del país, pues es política. Y ya entonces dije, bueno, ya no me parece tan mala la política. Creo que lo malo es quienes la dirigen a veces, quienes conducen la política bajo este tipo de estereotipos en donde nos dicen que las mujeres pues no podemos ostentar ciertos cargos de poder. Eso a mí me motiva mucho, me alienta, pero no para mal. Yo creo que a veces hay que verle el lado positivo a las cosas. Yo creo que cuando te enfrentas a este tipo de obstáculos, lo que necesitas hacer es tener esas ganas, ponerle ese énfasis en romperlos y en atravesarlos para seguir adelante. Yo creo que las mujeres hoy en día estamos avanzando mucho. Sí nos falta en la cuestión de comunicación, pues a veces es triste ver que se sexualice, que la imagen de una mujer, si ustedes se meten a Google y ponen mujeres, lamentablemente aparecen mujeres desnudas, pornografía, y es muy triste. Yo creo que eso tiene que acabar. A mí en lo personal tengo una hija y no quisiera que cuando ella pusiera en un futuro mujeres en el Google le aparezcan este tipo de imágenes. A mí me gustaría que aparezcan mujeres empoderadas, que aparezcan mujeres que hagan historia. A veces se burlan y dicen que las mujeres no somos históricas, que somos histéricas. Pues hasta en eso yo creo que se equivocan. Yo creo que las mujeres sí podemos ser históricas, que podemos hacer historia y que lo estamos haciendo, pero todavía nos falta mucho. Así que yo quería contarles esto e invitarlas e invitarlos, porque esto es de hombres y mujeres en conjunto, a que la sociedad dé un giro y dé un cambio a ese lente y que veamos ahora bajo una lupa de perspectiva de género. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a una transmisión más de Género y Política, por supuesto del Partido de la Revolución Democrática, este programa que tiene como fin desarrollar temas de interés. El día de hoy vamos a desarrollar comunicación política. Así es, vamos a hablar de este tema y para ello tenemos dos invitados especiales que de verdad muy expertos en el tema. Voy a presentarlos sin más preámbulo. Ellos son la maestra Daniela Edith Castillo Rodríguez, ella es politóloga. Te doy las gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a mí. Muchas gracias a ti por la invitación. Y al licenciado Gustavo Zúñiga Colín, él es especialista en derechos humanos y empoderamiento político de las mujeres. Sí, señora, así como lo está escuchando, no porque sea hombre quiere decir que no sepa y no esté empapado del tema, muy por el contrario, él es especialista en estos temas. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Y bueno, pues para dirigir el programa del día de hoy, con ustedes, Gabriela Juárez, con mucho gusto, siempre para ustedes es un placer conducir estos programas. Esa producción, se ve el ánimo de la producción, ¿verdad? Sí, el apoyo. El apoyo, ese apoyo sí se ve. Y bueno, pues sin más rollo, sin más echarle, yo quisiera que empezáramos con algo fundamental que yo siempre creo que es
pues sí, importante, decirle a la gente el concepto de lo que estamos hablando, qué es la comunicación política, quién de los dos me ayuda con ese concepto. Mira, si quieres empiezo yo. Los modelos de comunicación política tienen que ver algo con aquello que nos enseñaron en la primaria, que si se acuerdan que tenía que ver con que había un emisor, un mensaje y un receptor. Digamos que ese podría ser como que el esquema básico. Cuando hablamos de comunicación política tiene que ver, por supuesto, con temas de política y se adiciona un elemento a este esquema de 3, el de los canales de transmisión. Entonces tenemos que los emisores son generalmente la clase política, el mensaje que va dirigido, que el mensaje puede ser, por ejemplo, dependiendo al público también al que va dirigido, puede ser de refuerzo, puede ser de persuasión, puede ser como de polémica, dependiendo obviamente a qué público está dirigido. El receptor, pues, es la ciudadanía o los electores, y el medio es muy importante, o el medio o los canales de transmisión, porque generalmente estamos hablando de los medios tradicionales de comunicación, es decir, televisión, radio, prensa. Ahora con la convergencia digital, bueno, pues ya se suman también lo que vemos en redes sociales, pero también puede ser considerado, por ejemplo, todo esto que pasa en los mítines, en las caravanas. Bueno, eso también es un canal de transmisión política. Entonces, eso básicamente es el modelo de comunicación política. Lo podemos definir como aquellos mensajes que se difunden de la clase política a la ciudadanía, electores, para informarlos o persuadirlos sobre algún tema político. Gustavo, ahora, ¿tú coincides con esa definición o tienes otra? No, me parece que lo hizo bastante bien. Nos da una definición muy amplia y muy sencilla también de entender. Lo que comentaba yo sí lo resumiría en que la comunicación política busca una incidencia, ya sea para persuadir, ya sea para impactar, para hacer polémica, lo que sea, pero busca una incidencia en la población, que está obviamente atenta o que debería estar atenta a estos, digamos, estímulos y estos mensajes que lanza la clase política. Y por qué no decirlo, que también la política es pues lo que hacemos diario, ¿no? Lo que hacemos en la casa, lo que hacemos en la colonia, lo que hacemos en el supermercado, etcétera. Me parece que eso también puede incidir. Obviamente, hablándolo desde el partido político, la comunicación política va a ser esa incidencia que se busca en la ciudadanía. Fíjense que, bueno, yo hace ratito leía, refrescando un poquito de lo que uno estudia en la escuela, ¿verdad? Porque a veces se le olvida, pasan los años y quiere uno decir pues que tiene que echarse el libro. Y me recordaba que cuando estábamos en la clase, yo tenía un maestro que le gustaba mucho como que irse a la historia, ¿no? Decirnos, bueno, sí, sí estamos hablando de cosas de comunicación que no son nuevas, ¿no? Había un erudito canadiense, Marshall McLuhan, si no recuerdo, que dividía los medios en hot y cool, frío, caliente. Es decir, pues nos decía caliente, pues es que aunque tú estés haciendo otra cosa, si estás oyendo la radio, la televisión, te está llegando el mensaje, ¿no? Ese era frío, y el caliente es que tú tenías que estar ocupando todos tus sentidos para recibir ese mensaje. Entonces, ahorita si lo mezcláramos con la cuestión política, pues mucha gente ya no utiliza el periódico. Mucha gente ya viene en el carro y de repente sí pone el radio, pero viene pensando en todo menos poniéndole atención. Y todo lo vamos a resumir, o les preguntaría si se resume ya una era más digital, en donde incluso las campañas políticas a favor, en contra, se hacen por medio ahora de Facebook, que es lo que se utiliza estar haciendo, incluso hasta el mal uso para lanzar una fake news en contra de uno tal candidato, y ha generado mucha polémica, ¿no? Entonces, sí ha ido revolucionando, pero incluso también en la cuestión política, en la cuestión de afectar o de dar a ganar algo a un candidato. ¿Ustedes cómo ven esa parte? Y que incluso los periódicos y otro tipo de comunicación, de medios de comunicación, pues se han ido para abajo. Claro. ¿Cómo ven? ¿Quién quiere? Bueno, pues mira, justo el tema que tocas es muy importante porque es la realidad que vivimos. Y la realidad política es que efectivamente, si bien la mayoría de la gente se sigue enterando hoy por el medio de televisión, no podemos negar el impacto que han tenido las redes sociales. Tan solo hace un año, por ejemplo, en mayo de 2019, salió el estudio sobre hábitos de los usuarios de Internet, donde menciona que alrededor del 75% de la población mexicana tiene acceso a Internet vía smartphone, principalmente. De ese 75%, el 99% de las personas se informa a través de Facebook, que es la plataforma más importante. A pesar de que, por ejemplo, hay plataformas como Twitter, que son súper polémicas, la gente se informa hoy por hoy más por Facebook. Entonces sí es súper importante qué es lo que está pasando por estos canales de transmisión, porque también existe esta otra
idea de pensar que estamos mucho más informados por leer solamente un encabezado. Y luego resulta que son fake news, ¿no? Entonces hay que tener más cuidado. Y por supuesto, claro, al ser sujetos políticos, somos ciudadanos, somos sujetos sociales, por supuesto tendemos hacia la política y tendemos hacia la comunicación. Entonces, lo que hemos visto no solo en el caso mexicano, sino a nivel internacional, es que estos modelos de comunicación política están tendiendo, como pasan por los medios de comunicación, los medios transforman la información en mercancía. Y entonces esto tiene cierta tendencia hacia el marketing político. Así es. Y algo que es importante, que ya mencionaba Daniela, es que como lo realizamos personas, que somos totalmente cambiantes y somos dinámicos en la sociedad, es un proceso que también ahora no solamente se está dando en las redes sociales, que se está dando muy bien y que la gente está exigiendo un enfoque de género, que eso es algo fundamental y es algo que me parece que esta generación de personas jóvenes ha sabido impulsar bastante bien. Fíjate, tú acabas de mencionar algo muy importante, que en días pasados, cuando se genera más intensamente este movimiento feminista, que ya tiene su historia, que desde las sufragistas, o sea, también no es nuevo, pero que se ha ido intensificando justo también por esa accesibilidad y esa facilidad de compartir, o incluso de organizar una marcha, de organizar una manifestación, pero también se ha utilizado en esa cuestión de género, se ha visibilizado también la violencia incluso en ese medio, ¿no? O sea, decir, para desvirtuar un movimiento, lo que se pasa en medios de comunicación como la televisión, incluso en el mismo Facebook, es criminalizar este tipo de movimientos, y ahí entonces las mujeres se encuentran más violencias. Es decir, no basta nada más con decidir salir a manifestarte, ya rompiste esa barrera de miedo, decir yo voy a levantar la voz, pero ahora sales y te enfrentas a otro tipo de obstáculos como este, ¿no? Es decir, se desvirtuó completamente y ahora la imagen que se generó incluso en Facebook, con los memes también que generaron un poquito más de violencia, de mujeres rayando y pintando y criminalizando, pues también es otra barrera que las mujeres van a tener que romper. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Primeramente, me parece que el gran ataque siempre va a ser la desinformación, ¿no? Esta comunicación a medias, esta comunicación que obviamente también habrá quien tenga sus intereses propios atrás de estos modelos, y que algo que es importante y me gustaría reafirmar es que la comunicación con un enfoque de género lo que busca es visibilizar precisamente a las mujeres, ¿no? Que en el lenguaje siempre se han visto invisibilizadas, que siempre hablamos y decimos los niños, nunca decimos las niñas. Y hay un ejercicio que nosotros hacemos mucho cuando tratamos de explicar a las personas por qué es importante el distinguir y el hacer visibles a las mujeres, ¿no? Y nosotros decimos, ¿sabes qué? Saca una hoja y dibuja a 3 niños. Y la gente dibuja varones. Hasta que nosotros solicitamos que dibujen niñas, empieza su cerebro a reaccionar y a tratar de generar una imagen de lo que es. Que obviamente los estereotipos hay que destruirlos porque los estereotipos ya han sido rebasados, ¿no? Ahora ya las niñas pueden realizar acciones, actividades que eran en tiempos anteriores exclusivamente para hombres, ¿no? Que eran, digamos, vivíamos bajo este estigma. Entonces es algo importante que me gustaría a mí referir, y creo que lo que podemos empezar a hacer es, número 1, tener una conciencia de lo que es la comunicación con enfoque de género, y en un segundo momento saber que esta comunicación busca visibilizar a las mujeres. ¿Cuál sería tu enfoque de comunicación? Bueno, pues justo me parece que esta primera parte de lo que hablamos era que es un modelo de comunicación. Ahora, me parece que el tema de género es un tema transversal en el que por supuesto que podemos hablar de modelo de comunicación política con perspectiva de género, porque justo lo que comenta Gus, muchas de las ideas que tenemos nosotros en la cabeza sobre la mujer en la vida cotidiana, en la vida académica, profesional y por supuesto en la mujer en la política, tiene que ver de aquellos estereotipos que vienen fomentados desde los medios de comunicación. Entonces es importante tocar el tema, visibilizarlo, hablarlo, para ver cuáles son los problemas, a partir de qué es lo que, de qué partimos para empezar a construir. Y bueno, alguna de las medidas que dice Gus, claro que me sumo a ellas, pero si quieres ahorita
ahondamos más. Por supuesto que sí, el tiempo es inclemente y vamos a pasar a un corte. Yo los quiero invitar antes de ello a que compartan el programa, sigan en redes sociales a nuestros invitados, les escriban también por si a mí se me olvida, se me pasa preguntarles algo, pues ustedes ahí échenles un mensajito, también al programa, sugerencias, opiniones, calificaciones, todo es bienvenido siempre y cuando sea constructivo. Si es destructivo, pues bueno, ya sabremos qué hacer, ¿verdad? Que ya veremos qué hacemos con eso, pero usted escríbale, usted comparta sin miedo y sin pena. Ahorita regresamos, esto es Género y Política. La comunicación política con enfoque de género tiene sentido cuando te das cuenta que las mujeres que quieren participar en política se encuentran en un ambiente de violencia estructural que no les permite acceder a estos espacios. Les puedo comentar una anécdota interesante. Cuando tú te acercas a trabajar con las mujeres para que puedan tener un buen lenguaje corporal, un buen lenguaje incluso escrito, te encuentras con limitantes bastante amplias que seguramente es digamos, un freno para que puedan desarrollarse dentro de la política. Nos ha tocado ya capacitar a varias mujeres de manera específica y te encuentras con problemas incluso de autoestima propio. Es una comunicación que no es directa, es una comunicación que no está estructurada, y no es porque no lo sepan, sino porque han vivido violencia dentro del sistema, han vivido violencia dentro de la propia familia, y esto lo que les ha generado es el no sentirse a gusto con ellas mismas, el no sentirse conscientes de lo que pueden llegar a realizar. Es algo que los partidos políticos tienen que atender de manera urgente, y no solamente con paliativos, sino entrando a lo que es la raíz del problema, y es esta parte de la autoestima y las pocas habilidades y competencias que pues carecen, y que es algo que nosotros podemos desarrollar, que es algo con lo que podemos generar, porque el habla te genera comunicar, pero tienes que saber qué comunicar en este espacio público. Y bueno, para eso sí existe una imagen pública, sí existe un lenguaje corporal, sí existe una oratoria que les pueden ayudar bastante en este sentido. Entonces, pues es una tarea que nos quedamos como sociedad, como partidos políticos y también como instituciones. Ya estamos de regreso con todas y todos ustedes. Ya dejaron su comentario, ya compartieron el programa. ¿Qué les parece? Les voy a dar 5 segundos para que lo compartan, para que le den like, porque yo entiendo que no menos, como 10 segundos les voy a dar para que compartan este programa, para que nos escriban. Ok, perfecto, ya, producción, ya pasaron 10 segundos, muy bien. Bueno, vamos a continuar con este programa. Hablábamos hace un momento, antes de irnos al corte, de los obstáculos que enfrentan las mujeres en cuestión de comunicación política. Me gustaría que nos pudieran dar otros ejemplos de los obstáculos que enfrentan, y después de eso que le entremos ahora sí al mero mole. ¿Qué hacemos, pues, no? ¿Quién? Ahora empezamos por acá, Gustavo. Perfecto. Pues mira, en los temas de comunicación política, y sobre todo cuando las mujeres buscan el acceso a los espacios públicos, y una vez que también ya están en estos lugares, nos enfrentamos a una violencia estructural que muchas veces nos parece gracioso, a veces nos parece hasta cómico, ¿no? El compartir memes de mujeres, etcétera. Pero encontramos aquí una situación muy particular. ¿Cómo se ataca a las mujeres? ¿No? Cierto. ¿Qué tal se ven? Que si traía unos clips, que si no los traía. Decíamos esto en el espacio de descanso, ¿no? En la grabación. ¿Qué está sucediendo con los medios y qué está sucediendo con los periódicos también? Que buscan cubrir una nota y que a las mujeres también les cobran un recurso, porque no sé si ustedes sepan, pero pueden revisar una investigación que tuve la oportunidad de realizar en 2018, y las mujeres, precisamente al no tener un recurso económico, digamos, en libertad para poder utilizarlo, no podían salir en los medios de comunicación como los periódicos. Una de las candidatas me comentó que le cobraban 10,000 pesos sus propios colegas, porque ella es periodista, para poder salir en el periódico, para poder tener una nota. Y me parece que una mujer que nunca ha tenido experiencia en la parte política y que por cubrir una cuota la están ingresando en esta arena, pues se encuentra una violencia sistemática completamente.
Así ¿Qué hacer? Me gustaría primero pasar con Daniela. Ya te aventó la bolita, ¿eh? Pero ahorita regresamos. Sí, no te vas a escapar porque aventó la de que nos diga. Sí, no, ahorita. Bueno, pues que sí, nos vaya pensando. Creo que coincido con ustedes, o sea, el papel, los desafíos, los retos que todavía a las mujeres nos sigue costando son muchos, no solamente en el ámbito de la política, sino en el ámbito de la vida diaria, ¿no? Y a veces cuesta trabajo incluso, o sea, incluso en el profesionalismo de la mujer. ¿Por qué la mujer ocupa ahora más espacios en cualquier ámbito profesional? Cuesta trabajo porque muchas veces se critica, se cuestiona si tiene la posibilidad, la capacidad para hacerlo. Y claro, todo eso también merma en una misma, ¿no? En una como mujeres, ¿de verdad tengo la capacidad de hacerlo? ¿No? ¿Por qué? Porque todo esto viene a partir de una cultura política dominante y la nuestra, la mexicana, pues no es la más democrática que digamos, ¿no? En el caso, ahora, ¿por qué es importante checar esta parte de los medios de comunicación? Es súper importante porque ellos marcan una tendencia de una realidad y los ciudadanos se informan a partir de lo que dicen los medios de comunicación. Entonces es importante estar checando cuál es el enfoque que dan los medios de comunicación respecto a las mujeres para ver cómo se cubren estos temas. Hay una iniciativa que no sé si ustedes recuerdan que se hizo por redes sociales muy interesante sobre fotografías de aspectos donde se estaban de la toma de decisiones a nivel internacional. Y entonces decían, esta es la imagen, siguiente imagen decía, ¿qué pasa si quitamos a los hombres? Y de repente aparecía una mujer o dos mujeres. Es eso, o sea, a la mujer todavía, a pesar de que hay cuotas, hoy todavía ahora en la más reciente elección de 2018 podemos encontrar paridad en el poder legislativo, pero aún así, si nos fijamos como en micro, sigue habiendo muchos espacios donde la mujer no entra en política. Entonces es vital como concentrarnos ahí. Ahora, la mujer tiene menos espacios, es cierto, hay muchos estudios que lo demuestran, y también otra cosa que se demuestra es que a la mujer se le quiere trivializar su papel en la política. ¿Cómo? Como decías, a partir de planos domésticos, a partir de cómo lleva su vida familiar, o sea, cosas tan irrelevantes de cierto punto que hasta la ropa se le juzga, cosas que muchas veces no se le juzga al hombre. Entonces, a ver, ahí hay un problema claro al que tenemos que enfrentarnos, ya no desde el Estado, me parece, sino de la relación ciudadano-ciudadana, en el plano más personal, ¿por qué criticamos? Así es, y yo creo que también, es un problema que sí tiene, yo le llamaría pues varias raíces, ¿no? Yo creo que sí tiene una raíz cultural, tiene una raíz de estereotipos también, porque en la misma cuestión, ya en el acto político, las propias mujeres no votan por mujeres. Aún cuando el mensaje que una mujer transmita en su campaña, cuando una mujer realice un spot más apegado al sentimiento, porque hasta en eso se nos encasilla, ¿no? La mujer es más corazón, el hombre es más fuerza, ¿no? Y entonces cuando una mujer hace un spot de televisión, en una campaña política, pues le mete el sentimiento, le mete el corazón, y hasta en eso se nos ha encasillado, ¿no? Es decir, pues si es de una mujer, no se puede hacer un spot muy rudo, muy fuerte, porque entonces... Porque son características que exacto. Y entonces hasta en eso hemos caído de decir, pues las mujeres tampoco votan por las mujeres, porque ya hablamos de un problema generacional que tiene una raíz que yo no sé si sea difícil o no arrancar y cuánto tiempo más nos llevaría a hacerlo. Pero tú no te nos escapas. ¿Qué hacemos, Gustavo? Porque en eso nos quedamos. Claro. ¿Qué hacemos? Mira, a raíz de este estudio que tuve la oportunidad de poder realizar, entrevistando a candidatas mujeres. Que nos lo pase, por cierto, ¿verdad? Sí, y que claro que sí. nos regale dónde lo podemos descargar, el link. Ajá. Que ahí vamos a poner el link para que se pueda descargar. Por favor. Sí. Nosotros lo que hacíamos era hacer una sugerencia a organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones electorales y obviamente a los partidos políticos. También a los medios de comunicación, que es la parte de la que quiero entrar. Y hay organizaciones que lo han realizado. Son cursos de capacitación para las personas que cubren campañas y demostrarles precisamente cómo poder cubrir una campaña con mujeres y con hombres, para que no existe este sesgo de sentimientos, de ay, el corazón, ay, el ama de casa, ay, la mamá de los niños, etcétera. Y me parece muy interesante que esto se pudiera replicar. Tenemos elecciones ya a la vuelta de la esquina, 2021, y me parece que como parte de las organizaciones de la sociedad civil tenemos que tomar esa responsabilidad. Y bueno, decíamos también por parte de las instituciones,
hacer alguna modificación a la ley para que se pueda sancionar a los partidos políticos que generan publicidad o propaganda con una visión, digamos, machista. Y eso fue algo que me tocó en algún momento ver desde la unidad de fiscalización. Y yo les comentaba que había partidos que eran violentos y que era increíble que se estuviera cuidando el 3% para las mujeres para hacer actividades como estas, cuando el 97% iban en contra de las mujeres, ¿no? Yo recuerdo que iba en el metro, ahí en el vagón mixto, y me encontraba con anuncios de Nueva Alianza, que pareciera ser muy liberal, ¿no? A una mujer quitándose el sostén, pero que la verdad es que llamaba al morbo de los hombres, porque en el espacio de las mujeres no existían este tipo de propaganda. Entonces, a partir de ahí, yo lo comenté, no quiero decir que yo lo hacía todo, ¿verdad? Porque no es cierto. Éramos un equipo bastante amplio, pero lo importante es que también las instituciones observen qué tipo de propaganda están haciendo los propios partidos y que se haga con una visión de género. Y para esto me gustaría también, les dejamos el link, que pudieran checar un documento que se llama Publicidad con Equidad. Muy bien, ahí nos va a compartir. Sí, claro que sí. Que precisamente te enseña a cómo identificar qué está pasando con la publicidad de las empresas, pero que también se puede aplicar al tema institucional. Entonces me parece que es algo, un reto justamente para instituciones, partidos políticos y sociedad civil para poder dar un adelanto en este sentido. Sí, claro. Bueno, sí, justo me parece que las ideas son muy buenas y es que justo cuando uno intenta hacer un análisis de los medios de comunicación con perspectiva de género, se tiene que hacer un trabajo muy sutil porque es en dos sentidos. Los medios de comunicación abordan el tema de la mujer en dos sentidos. El primero respecto a los propios partidos políticos, es decir, los mismos partidos políticos no apoyan con la misma intensidad y de la misma forma a un candidato hombre que a una candidata mujer. Definitivamente. Y la segunda es que los mismos medios de comunicación toman a lo mejor cierta parcialidad o cierta tendencia dependiendo del partido político. Entonces ahí la mujer ya lleva doble desventaja, ¿no? ¿Qué ejemplos, por ejemplo, de la sociedad civil también y cómo la misma sociedad civil, cómo la ciudadanía activa sí puede incidir en esto? Es hace unos años una marca de cervezas ponía que era una cerveza para hombres, ¿no? Sí, ya le iba a hacer, córtale, mi chavo, no vas a decir la marca, córtale, mi chavo. Bueno, que se antoja. Y estaba yo, tenía ganas de hacerlo, pero no dijo. Y mostraba a las mujeres como un buffet, donde los hombres podían escoger, ¿no? Bueno, hubo una revuelta en redes sociales e hicieron que las quitaran. Hicieron mejorar a la imagen, a la empresa, y en 2017 esa empresa ganó premios en Cannes por haber hecho una serie de comerciales en pro de la violencia de género. Entonces, es decir, a ver, claro que si se puede desde la parte civil, de uno como ciudadano exigir nuevas cosas, se le puede exigir a las empresas. Y si lo están haciendo las empresas, también se puede hacer en la parte de los partidos políticos. Porque si bien es cierto que poco a poco la legislación, por ejemplo la LEGIPE, ha ido metiendo ciertos mecanismos para la inclusión de la mujer desde que se promovía, digamos que se recomendaba hasta que la paridad en 2014 llegó a rango constitucional, lo que hemos visto en la realidad mexicana es que, por ejemplo, las mujeres han tenido que enfrentar a temas como el de las Juanitas, como el de que colocan a las mujeres en las listas de representación nominal, plurinominal, perdón, pero en distritos perdedores. Bueno, pues es una lucha constante a partir de ciudadanas mujeres que han estado ahí constante, no quitando el pie del renglón, y que hoy está surgiendo. ¿Qué nuevos espacios nos hacen falta? Así como existen en los congresos hoy paridad, sería interesante que, por ejemplo, los partidos políticos en los órganos de dirección también tuvieran paridad. Definitivamente, yo creo que en cualquier ámbito, apenas dirían por ahí, pues andamos en pañales, ¿no? Yo creo que en la impartición de justicia, pues apenas estamos capacitando a los impartidores de justicia para hacerlo con una perspectiva de género. Claro. En la cuestión de comunicación, de difusión, pues también apenas estamos, las empresas, los gobiernos, los partidos políticos, están como que capacitándose, porque precisamente venimos de algo generacional que no está acostumbrado y que no sabe cómo hacer una cuestión política, una cuestión comercial con mujeres. Entonces, eso es un hecho, pero el tiempo ya se nos está acabando para irnos al siguiente corte. Los voy a invitar a que compartan, yo voy a insistir mucho con ese tema, compartan el programa para que más mujeres puedan verlo, se informen, tengan la oportunidad de hacernos una pregunta, un comentario.
compartan el programa. Vamos a ir un corte y los voy a invitar a que de regreso participen en una actividad que tenemos que se llama la Ruleta del Empoderamiento con nuestra queridísima amiga Violeta. Así que Violeta, vete preparando porque ahorita vamos a regresar contigo. Hola, pues miren, yo soy politóloga y tiendo a estudiar los medios de comunicación y la relación de los partidos políticos con los medios. Ahora lo estudio desde las relaciones de poder y cuando yo empecé a cruzarlo con la perspectiva de género fue por una situación personal en la que de pronto en mi desarrollo académico y profesional fui víctima de ciertos sesgos exclusivamente por el hecho de ser mujer. Entonces es ahí donde empiezo yo a empaparme más sobre temas de perspectiva de género y siendo sensible al tema de los medios de comunicación, hay un punto en el que convergen claramente y es que muchas de las ideas en las que la sociedad nos apunta a las mujeres es que esperan que actuemos a partir de estereotipos que están formados, producidos y promovidos por los medios de comunicación. En ese sentido me parece súper importante trabajar y revisar, hacer análisis de cómo están actuando los partidos políticos en temas de mujeres, en la vida profesional, pero también, por supuesto, cómo reflejan a la mujer en la política. Porque si bien son muchos retos los que la mujer tiene que enfrentar en la vida política, es uno adicional y muy, muy fuerte el cómo nos presentan los medios de comunicación. En ese sentido, los invito a que sean muy críticos, a revisar cada uno de los contenidos que salen a partir de los medios de comunicación, a partir del radio, de la televisión y ahora también de las redes digitales. ¿Cuál es la perspectiva que dan de las mujeres? Porque al final me parece que más allá de romper ciertos estereotipos, se siguen fomentando muchos y por supuesto no voy a negar que existen canales en los que están intentando romper estos estereotipos de género y bueno, a esos hay que apoyarlos y promoverlos y ser críticos con los de los medios tradicionales que muchas veces siguen marcando a las mujeres desde una perspectiva pues muy antigua, ¿no? Muy de la mujer tiene que estar en la cocina, de la mujer no puede salir hasta tarde, la mujer se tiene que casar y entonces como todos estos elementos pues de pronto tienen que ver con el desempeño de la mujer en la política, tristemente. Entonces los invito a que sean más participativos, más críticos y más atentos a los trabajos de las mujeres en la política. Bienvenidas y bienvenidos a la Ruleta del Empoderamiento. Para esto voy a llamar, Violeta, ¿estás ahí? ¿Me oyes? ¿Me sientes? ¿Me escuchas? Hola Gaby, sí, aquí ando. Muy buenas tardes, noches a los tres, que bienvenidos. Gaby, Daniela, Gustavo, es un placer tenerlos aquí en este programa. Y pues comencemos con la Ruleta del Empoderamiento. Este segmento vamos a recomendar a las mujeres algunas competencias comunicativas para contribuir a su empoderamiento y fortalecer su liderazgo político. Gaby les pasará el control de la ruleta y ustedes van a darle clic. Yo por mi parte preguntaría una competencia comunicativa, o corporal, escrita, oral, y estaría saliendo en la ruleta un numerito. ¿Les parece bien? Va a salir aquí donde estás tú, ¿verdad, Violeta? Sí, así es, ahí en medio, Gaby. Estarían apretando el botoncito y vemos qué número les toca. ¿Listos? ¿Listas? Pues yo creo que sí. ¿Quién quiere empezar? A ver, yo. Vale, eso. Híjole, Gustavo. Híjole, Gustavo. No quiero echar cizaña, pero... A ver, ahí va. Listo. ¿Nos ayudas, Violeta? Claro, Daniela, te tocó el número 8. Sería una expresión corporal. Sobre el empoderamiento de las mujeres candidatas o de mujeres en política. Bueno, creo que generalmente cualquier cosa que es más cercana a los electores, a los ciudadanos, con su candidato o candidata, tiene que ver con ser ellos mismos, con esa cercanía de la gente que no es ese político o política intocable, sino que es cercana. Entonces, ¿qué consejo les daría? Pues es que sean verdaderamente sean ellas mismas. Claro, hay ciertos estándares
códigos de vestimenta quizá que tienen que ver con la política y que no les estoy diciendo que se vayan en pants, por supuesto que no, pero me parece que sin perder la esencia de una misma, de una mujer, que de repente sí andamos maquilladas o con tacones, no perdamos como ciertas partes de formalidad. Ahora, en la parte muy corporal, me parece que el intentar ser segura de sí mismas y demostrar que uno se siente cómodo con lo que está diciendo y con lo que está pensando. Y en ese sentido me parece que de repente pues tener un mensaje claro, articulado, de repente igual pues sí, jugar con las manos un poquito, pues son señas de un comportamiento más seguro y más real, más sincero hacia los ciudadanos. Entonces me parece que por ahí podría ir. Muy bien, Daniela, pues continuaríamos con Gustavo. Ni modo, Gustavo, por yo favor. no lo elegí, así Está te bien. tocó, es el Vamos a ver. destino. A ver, Vamos ¿qué a nos ver. Fue Violeta, fue Violeta. Vamos a ver cuál le ¿Listo? toca. Vamos. Listo, Gustavo, Esperemos que sea te sencillo. tocaría el número 5. Ujú. Es una expresión escrita. Uy, justo el que no quería. ¿Me puedes Lo sé, lo repetir sé. la pregunta? ¿Puedo volver a presionar el botón? ¿Le puedo volver a dar vuelta? Está bien. Una recomendación, me parece que en política mucho sí se transmite con el cuerpo, como ya lo decía Daniela, pero también lo escrito es muy importante y lo básico que debe de tener es lenguaje no sexista. Claro. Para eso hay muchos manuales que pueden encontrar en internet. Ustedes pongan manual de lenguaje no sexista, lenguaje incluyente, etcétera, y se puede encontrar ahí. ¿Qué es importante? Pues les voy a contar una anécdota. Espero no quemar a nadie. Híjole, nombres. Alguna vez un titular de donde trabajaba, Híjole, nombres. no voy a decir el nombre, llegó a una reunión, llegó un poquito tarde, entonces a la hora de sentarse en la mesa, donde estaban mujeres feministas, precisamente porque estábamos tratando estos temas, se sienta y a la hora de saludar dice, buenas tardes a ustedes, y se queda pensando cómo hacer la palabra de ustedes en lenguaje incluyente. Y después de una pausa dice, y a ustedes. O sea, está en la estenográfica, no les miento, pero pues fue de risa. Sí, ¿no? claro. Fue totalmente de risa. Y a raíz de qué venía eso, pues que nosotros le escribíamos el discurso. Pero él estaba renuente a decir que este tipo de juego con el lenguaje estaba deformando el español. ¿Qué fue lo que hicimos para la siguiente ocasión? Incluirle el lenguaje incluyente en lo que él estaba diciendo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros hablábamos de los candidatos y las candidatas, ¿no? ¿Cuánto se gastaron los candidatos y las candidatas? Él no quería decir los y las. ¿Cuánto se gastó en candidaturas? Punto final. No es te un metes neutro. en broncas. No te metes en problemas. Es que justo me Claro. parece que no tiene que ver con inventar palabras. No, para o sea, nada. no tienes que salir Como el todes. Exacto. El que Nosotres. ustedes, o sea, ustedes Ustedes es no. La brutal. Ángela de la Pero independencia. o sea, a ver, si Claro. no quieres decir ciudadano, ciudadana, está la ciudadanía. O sea, Claro. sí existen Sí. elementos que pueden ayudar al lenguaje incluyente. Totalmente. Sin O sea, deformar sin nada. deformar. Pero ¿cómo visibilizaríamos justamente un lenguaje incluyente de manera escrita? Sin inventar Ok. palabras. ¿Cómo Claro. lo haríamos? Básicamente lo que ya les recomendaba. Sin meterse en broncas. Chequemos, sí, los manuales de lenguaje no sexista, que son básicos. El INE por su parte lanzó uno. Hay diferentes organizaciones que también tienen sus propios manuales. Y es muy sencillo. Lo básico es visibilizar hombres y mujeres, ¿no? O tomar el espectro de persona para poder abarcar tanto a un sexo como al otro. Y que esto serviría para escribir una nota, para escribir un Claro, por discurso. supuesto. Sí, Claro. una columna en periódico. Es más, hasta un tuitazo. Sí, Sí, por supuesto. Y eso es claro. algo importante, utilizar las redes sociales que son escritas con este tipo de mensajes y con este tipo de lenguajes. Me parece que es una recomendación básica porque más allá de si se ve bien o si se ve mal, me parece que es un compromiso y me parece también que es una obligación de poder visibilizarnos y poder entender que son nuestros derechos. Claro, por supuesto. Gaby, nos faltas Híjole, tú. bueno, vamos a ir a un Sí, corte. Gaby. No, que Híjole, nada. Te toca. ya se nos acabó el tiempo, muchachos. Muy bien. Bien. Violeta, acuérdate de que te pasé una lana hace rato, así que Te no es toca el, cierto. No es cierto. Ya no hay corrupción. Tengo las No hay manos limpias. corrupción. No, eso no es de este año. te ¿verdad? toca el número 3 y es sobre expresión oral. Híjole.
comunicación oral? Pues yo creo Tú eres que dentro... experta, entonces Yo creo- cuéntanos. No, como que me quiso decir. Yo creo que dentro de la comunicación, y como comunicóloga lo digo, la expresión oral es de las expresiones pues más naturales que tenemos los seres humanos, que como bien lo decías hace rato, requiere de un emisor, de un receptor y de un mensaje. Y yo creo que el tema está justo ahí, en el mensaje, pero en también cómo transmitimos ese mensaje. Yo creo que una candidata cuando va a emitir una postura, cuando va a dar un discurso, pues a mi gusto, yo le creería más si fuera genuina, ¿no? Porque yo creo que la ciudadanía incluso ya está cansada del ciudadanos, ciudadanas, porque estamos convencidos. Sí, porque es rigidez. Exacto, y incluso ya está el tonito cantado, ¿no? Claro. Estamos convencidos de que la ciudadanía... Entonces, yo creo que el tono que utilizamos, esa parte genuina de ser realmente neta, de ser directa, de realmente decir lo que pensamos y no lo que nos están mandando a decir. Porque si bien decías hace rato, pues las Juanitas ya traían una línea política o ni la traían. Realmente era para cumplir la cuestión de paridad, pero no tenía ni siquiera una línea o un discurso, ¿no? Entonces yo creo que en comunicación oral lo importante es decir realmente lo que piensas, porque cuando uno siente lo que está diciendo, logras esa conexión con la gente, logras que incluso se identifiquen contigo, logras esa conexión, decir sí es cierto. No, a mí me ha pasado, sí tiene razón. Pero cuando ya rayas en ese discurso acartonado, en ese discurso de siempre, la gente de por sí ya no cree en la política, ya no cree en las instituciones, pues con ese tipo de discursos y de esos tonos y esas posturas, menos. Yo considero que la cuestión oral debe de ser respetuosa, sí, pero debe de ser también en un lenguaje que la ciudadanía entienda, que la ciudadanía conecte y que la ciudadanía diga, se la compro. Yo le creo. Oye, y al respecto justo de esto que estamos platicando, o sea, nada más mencionar que el hecho de que existan más mujeres en política no quiere decir necesariamente que cada una de ellas represente los intereses de las mujeres. Exactamente. ¿No? O sea, porque hay al final planes políticos detrás, entonces en ese sentido me parece que tanto la expresión corporal, escrita y oral tiene mucho que ver con ayudar a los mexicanos, a los mexicanos y a los ciudadanos en general, en ver si es cierto qué tanto me convence en realidad esta candidata. Y que se convenzan ellos mismos, porque tú bien decías, es como un trío, ¿no? O sea, yo le hice el discurso, yo se lo escribí, y yo le dije cómo se tiene que parar, pero entonces llega y lo lee y se para como le dijeron. Ni siquiera se lo cree. Y ni siquiera Sí, ella porque misma no se lo comunica. cree, no comunica, no transmite porque no es lo que está pensando, Claro. ¿no? Entonces sí tiene que haber como que esa fusión de esas tres partes de yo lo escribí, yo me voy a parar como yo estoy segura de pararme para decir este mensaje. Totalmente. Considero que eso es Sí, totalmente. esencial. Y bueno, pues en unanimidad de pensamientos, ¿verdad? Yo quiero agradecerte, Violeta, que hayas estado con nosotras y nosotros. Ustedes, gracias. Con nosotros, ya me dejaste, ustedes. ya me dejaste con la duda de, híjole, ¿cómo despido con todos? Gracias por estar con todos y todas. Gracias, Violeta. Gracias a ustedes por gracias participar. Daniela, ustedes gracias por Gustavo invitar. por acompañarnos. Gracias, Violeta. Y nos vemos en el próximo programa. Gracias, Bio. Y bueno, vámonos a ir a un corte Muy rápidamente. bien. Ahorita regresamos a el programa Género y Política. No se vayan. Pues ya estamos llegando a la recta final de su programa Género y Política. Esperamos que les gusten las secciones que hemos estado implementando. Escríbanos, denos sugerencias. ¿Qué otra sección les gustaría ver? ¿Qué les gustaría escuchar también de nuestros invitados? Ya saben que tienen la libertad de expresión en nuestras redes sociales. Pues bueno, llegando a esta ronda final, yo les invitaría a que antes de que pasáramos a las conclusiones, habláramos un poquito más de qué medidas podríamos implementar ya en una cuestión. Pues yo sé que es difícil hablarlo en lo general, pero ¿qué podríamos implementar para lograr vencer esos obstáculos en comunicación política de género? De género. Mira, primero, que son cosas que ahorita hemos estado platicando, es que los actores políticos sean más sensibles a las necesidades de su electorado. En el caso, por ejemplo, esta comunicación que se da,
pues hablamos de pronto como de pronto es unidireccional en los medios tradicionales de comunicación, pero ahorita tenemos algo muy bueno que son las redes sociales y la mayoría de gente se informa, o sea, hay más información, hay más canales de expresión, el debate colectivo es instantáneo, no es, o sea, antaño salía el conductor a decir lo que quería y podía, ahorita mismo ustedes pueden escribirnos y comentar y vamos a escuchar sus comentarios, o sea, la retroalimentación es directa, es inmediata prácticamente, entonces hay que aprovechar esos canales de comunicación y en el caso específico de las mujeres, pues hay que, a ver, hay modelos a seguir, o sea, a nivel internacional, por ejemplo, o sea, está Angela Merkel. Michelle Obama, muy buena. Michelle Obama tiene, aunque propiamente no ha participado como candidata, tiene una carrera bastante visible, está Cristina Fernández de Kirchner, está Michelle Bachelet, está Hillary Clinton cuando estaba como en la carrera hacia la Casa Blanca. Es decir, hay mujeres que están representando muy bien el papel de lo que se necesita o de lo que tradicionalmente se piensa que se necesita en la política. Y en ese sentido me parece que sí, México ha quedado un poquito atrás porque ha habido pocas mujeres candidatas, por ejemplo, para la elección presidencial. Que sí ha habido y que siempre ha sido como muy acotado, o sea, salvo hace como 2 elecciones que un partido político de los más importantes aceptó una candidata. Claro, se tuvo que enfrentar a muchos otros desafíos, pero al final el camino ahí va. O sea, ahí vamos en el camino, ahorita está lo de la paridad. Entonces creo que es un tema que no podemos dejarlo caer y no porque haya paridad ya tenemos que cantar victoria. Hay un montón de desafíos que hay que seguir para visibilizar a las mujeres. Este tema que se habla mucho de los techos de cristal es real, o sea, es real. Aquí yo sufro uno, quiero que sepa. No es cierto. No es cierto. Yo la verdad es que yo agradezco mucho este tipo de programas porque justamente los veo como una ventana para que las mujeres podamos participar, podamos expresar todo lo que tenemos que comunicar y compartir, ¿no? Yo creo que yo le decía a unas compañeras en programa pasado, es bien importante que tú, le decía justamente a Frida, que es la diputada más joven que tenemos en el PRD, decía, pues tú que ya llegaste y que estás bien joven, imagínate, mujer joven y ya es diputada, pues transmítele a las demás mujeres esa parte de cómo lo hiciste, qué barreras tuviste que romper. Yo creo que este tipo de espacios, justamente hablando de comunicación, nos permiten eso, nos permiten retroalimentarnos, nos permiten decir lo que pensamos y también es una fortuna, quiero también decirlo y reconocerlo, que también los hombres les están entrando a este tema de la comunicación, del empoderamiento y en ese sentido yo te quiero también preguntar, las redes sociales, como bien lo decías, ya tienen esa retroalimentación de decir, bueno, ya envié un mensaje como candidata, pero también recibo respuesta a ese mensaje. ¿Eso les ayuda o afecta o hace que el camino de la comunicación sea más viable? ¿Tú qué opinas en esa cuestión? Mira, el abrir estos canales de comunicación de forma masiva puede tener 2 sentidos. Uno peligroso, que es cuando las mujeres reciben todos estos ataques, porque pues imagínate, eres candidata, ¿no? Entonces tú vas con todo de la campaña y te empiezas a encontrar una serie de comentarios que pueden ser contra tu persona, contra tu familia, ¿no? Vamos, más allá de que te ataquen a ti como mujer, que te ataquen a ti como persona y que, bueno, te definan a ti de alguna de otra forma, que ya ha sucedido esto en campañas anteriores. Me parece que puede ser un arma de 2 filos. Como con los bots de la oposición, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Y mensajes de odio que lanzan misóginos y demás. Y es que estos mensajes de odio, ¿qué es lo que buscan? Que las mujeres se retraigan y abandonen las candidaturas. Dentro de esta investigación que les comentaba, las mujeres dicen que al mes de estar en las campañas, lo único que quieren es desaparecer. O sea, yo ya no quiero nada, ya recibí varios ataques en redes sociales, en la tiendita de la esquina me dicen que no voy a poder porque gobernar un poblado, un municipio, lo que sea, es cuestión de hombres y que yo no voy a poder con la delincuencia. Que me vaya a la cocina. Que me vaya a la cocina, que dónde están mis hijos. Entonces puede ser un arma de 2 filos en este sentido las redes sociales. Aquí sí, yo algo que recomendaría bastante es que buscaran a alguien que les pueda administrar las redes sociales, obviamente bajo su supervisión, porque de verdad, o sea, la violencia sistemática y estructural que existe en las redes sociales es abismal. Y el poder que tiene de destruir o de construir. Sobre todo porque mucha gente se resguarda en lo anónimo para lanzar ese tipo de ataques.
es algo que te digo, puede ser en esos dos sentidos. Y algo que es importante y me gustaría a mí señalar y dejar bien claro es esta parte de las candidaturas. Sí es cierto, tenemos candidaturas en paridad, sin embargo, eso no lo es todo para alcanzar una igualdad sustantiva. Claro. Y algo que a mí me encantaba hacer era hacer análisis precisamente de cómo los partidos políticos, que son una de las primeras, de los primeros topes que encuentran las mujeres para participar políticamente, distribuyen los recursos para campañas. Y te das cuenta que hay una disparidad enorme entre hombres y mujeres. Y fíjate que aquí algo que es importante señalar es que a las mujeres las apoyan mucho con mandiles, con gorras, es decir, con productos en especie. Exacto. Que siguen fomentando que sigue fomentando los mismos estereotipos y que no te da esa libertad y esa autonomía de poder ocupar un recurso. Una de las candidatas me señalaba que su equipo de trabajo eran 3 personas: su hijo, su esposo, y ella. Y me decía, cuando les pago. Y no les pago porque no tengo un recurso. Claro. ¿No? Y dice, pero mi compañero de fórmula es hombre, trae un grupo de 30 personas y obviamente tiene el recurso porque ya fue presidente municipal. Claro. ¿No? Entonces, me parece que los partidos políticos en este sentido de buscar comunicar, buscar también la paridad y una igualdad sustantiva en el uso de recursos, tienen que centrarse en ese sentido. Y bueno, la autoridad electoral no puede ser omisa en ese sentido. Yo sí haría un llamado de frente a las instituciones y a las organizaciones de la sociedad civil, que son quienes han puesto mucho ojo a este tipo de acciones, sí, a que 2021 lo caminemos de la mano y que podamos hacer un cambio en pro de las mujeres y en pro de una democracia incluyente. Así es. Sí, pues justo ahorita que lo escucho a Gustavo, me llama la atención esto, ¿no? O sea, a ver, sí es cierto que tenemos candidaturas ya más de paridad, sí es cierto que hoy el titular y el suplente tiene que ser mujer, bueno, tienen que ser del mismo género, del mismo sexo, pero aún así nos encontramos que, por ejemplo, del total de los, que me parece que son como, no recuerdo bien la cifra, del total de municipios que hay en el país, o sea, 545 están ocupados por mujeres solamente, es decir, claro, a ver, ya en la parte legal ya se está cubriendo, pero aún así falta parte, me parece, sí desde la ciudadanía, sí también desde los partidos políticos, o sea, porque los partidos políticos sí tienen que tener todavía un mayor empeño de promoción hacia la mujer, porque quizá son cosas que los hombres luego no logran entender porque nunca han sido objeto de ciertas discriminaciones, pero la realidad es que la mujer, al enfrentarse en la vida profesional, académica y más en la política, o sea, se enfrenta a un montón de retos que se tienen que atender. Y esto al final va a nutrir nuestra democracia y a nuestra ciudadanía misma. Y ahí me gustaría hacer nada más un apunte, sin exceder el tiempo, pero estamos hablando, desde nuestra visión tal vez, de un espacio urbano donde la competencia es más abierta. Pero ¿qué pasa en esos lugares donde la competencia es todavía más cerrada? Y es el cacique del pueblo, es el cacique del municipio. Y donde te enfrentas no nada más a la cuestión de costumbre, sino también a un patriarcado muy nato, totalmente, ¿no? Decir, pues es que allá en el pueblo, pues la mujer se va a recoger las hierbitas y las frutas. ¿Cómo ella me va a representar? ¿No? ¿Cómo claro, crees que tú te vas para la casa? Bueno, ya estoy hablando como es que así se me figura que dicen, ahora te vas para la casa, órale. Sí. Y es real, o sea, imagínate si aquí una mujer enfrenta en el número de tipos de discriminación, pues allá en el pueblo peor, ¿no? O sea, allá en el pueblo es por ser mujer, por ser indígena, por la costumbre, porque esto, o sea, súper más difícil hablarlo en ese otro ámbito de la sociedad, ¿no? A mí me parece mucho más cerrado. Que sí hay que reconocer bastante el trabajo de las mujeres en la política, porque es claro que hay que evaluarlos como funcionarios, como funcionarias públicas, por supuesto. Pero independientemente de eso, no hay que minimizar el logro que tiene que estén ahí. Pues yo los voy a invitar a que hagamos una breve conclusión, porque hemos ya llegado a la parte final de nuestro programa, así que ¿quién quiere empezar? Demos nuestras conclusiones, por favor. Yo comienzo entonces. Pues primeramente, antes de la conclusión, agradecerles este espacio y de verdad muchísimas gracias a ustedes que están en este programa. Sigamos haciendo una diferencia, un cambio, y qué bueno que en esta ocasión me invitan. Hace tiempo encontrar a un hombre tratando estos temas era difícil. ¿Cómo? Sin embargo, ahora algo que sí hay que señalar es que se está viviendo un tema de que estos son temas de mujeres y son solamente de mujeres y que nadie nos quite el espacio. Me parece que de manera respetuosa y como me parece que hemos hecho este ejemplo, este trabajo,
¿sabes qué? Las protagonistas son ustedes y nosotros venimos a complementar. Ser aliados y también saber cuál es nuestro espacio de incidencia, ¿no? Hay cursos, incluso aquí parte de la producción ha estado en algún curso conmigo de masculinidades, que es algo que los partidos le tienen que apostar. Es algo que los partidos tienen que empezar a trabajar, porque la primera violencia que encuentran las mujeres que participan en política es la casa, y es la casa del propio partido político. Entonces, pues agradecerte muchísimo esta invitación. Gracias a ti. A Daniela también su paciencia. Y pues cerrar con eso, ¿no? Hay un trabajo que debemos de realizar. La participación de las mujeres debe de ser impulsada por las mujeres, por los hombres, por las instituciones, por organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Es un conjunto de todos y de todas. ¿Falta comunicación política, Gustavo, en cuestión de género? Totalmente. Me parece que desde todas las mañanas a las 7 de la mañana encontramos este desfase entre lo que queremos llegar a ser y entre nuestra realidad, que es triste, y hay que impulsarla. Y hay que impulsarla desde los partidos, hay que impulsarla como una obligatoriedad de tu derecho humano de poder visibilizarte y de poder hacer un cambio social. Conclusiones. Bueno, pues igual que Gustavo, antes que de cerrar, agradecer la participación acá, que me hayan invitado, poder expresar algunas ideas y sobre todo nutrirme con las ideas de Gus, con las tuyas, y mencionar que efectivamente el modelo de comunicación política se tiene que nutrir, porque efectivamente, así como el tema de cuotas ha sido muy regulado por la autoridad electoral, el tema de comunicación política está regulado específicamente a la relación entre medios de comunicación y partidos políticos. Entonces, habría ahí que hacer como un asterisquito de señalar cómo se abordan o cómo los partidos políticos abordan el tema de la mujer en la política. Porque lo que es real es que hay muchísimos estudios que sustentan y grupos focales que te dicen que a la mujer se le da menos tiempo y la forma en la que abordan el tema es eso, se trivializa. O sea, lejos allá, más allá de pensar en las propuestas de campaña, se van por la tangente, por cosas que tienen que ver con los estereotipos. Entonces, intentar, o sea, que verdaderamente haya un compromiso por parte de la autoridad electoral, por parte de los partidos políticos y de las propias mujeres a seguir impulsando y a tratar de terminar con esta desigualdad, con estos techos de cristal a los que las mujeres se enfrentan en la política. Y algo con lo que yo cerraría nada más, perdón, sanciones. Exacto. Sanciones reales. Sí, porque si no, no entienden. Sí, porque si no, queda en el aire todo lo que podamos decir, ¿no? Sí. Yo creo que yo concluiría diciendo que efectivamente todavía nos falta mucho en la cuestión de empoderamiento de las mujeres. Las mujeres, si no recuerdo mal, votamos desde el 53. Sí. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva de tiempo, pues tampoco es mucho, ¿eh? O sea, no es como que llevemos mucho tiempo teniendo esta oportunidad de participar políticamente. Tampoco es mucho, pero si lo vemos, como que hemos avanzado mucho en poco tiempo. Exacto. Pero hace falta amarrarlo bien. Ahora, esta idea que tienen que muchas veces las mujeres no nos gusta la política o no nos gusta entrar a la política es mentira. O sea, y si lo checas, por ejemplo, en los porcentajes de participación de las elecciones pasadas, el 66% de los votos fueron de mujeres. Exacto. Entonces, claro que nos interesa participar. Así es, y yo esperaría de verdad que todos estos temas de las mujeres que los partidos están como que comenzando a tomar, no lo hicieran nada más por moda y por cumplir, porque me ha tocado desafortunadamente ver eventos que dicen del empoderamiento de las mujeres, y tú ves el panel y son 6 hombres y 2 mujeres. Llevan dices, a Yuri. Sí, dice, o sea, por favor, que no sea por cumplir, ¿no? No nada más en la parte política. ¿Qué pasó en el foro de lactancia? Exactamente. O sea, estaban hablando de lactancia y había puros hombres. Sí, entonces, que digas, o sea, no ahora que sea nada más el tema de ganar voto, ¿no? Yo candidato, pues me voy a agarrar de ahí para salir, sí, las mujeres, bla, 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 y en la práctica hago todo lo contrario, claro, ¿no? Y en la propuesta de políticas públicas hago todo lo contrario. Entonces, que realmente se aplique esa perspectiva de género en todos los ámbitos de nuestra sociedad, y pues nada, que sea realmente avanzando cada vez más, porque aún nos falta, pero ahí vamos, ahí la llevamos. Yo no tengo más que agradecerles su participación en el programa, de verdad que es muy nutritivo escucharlos, tanto para mí como para los que nos están viendo, para el equipo de producción también, porque siempre lo he dicho, ya nos vamos a volver aquí expertos en todo, porque es muy nutritivo escucharlos. Gracias, de verdad, compartan el programa, gracias por sus comentarios, vamos a procurar estarlos contestando y darles atención a todos y cada uno, porque son muy importantes. Les agradezco, de verdad. Yo soy Gabriela Juárez. Gracias por estar con nosotros. Gracias.